de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Compartiendo, yo creo que ya soy la última de la rueda. No, todavía falta uno. Yo creo que mi esposo ha pedido que toquemos los temas acerca de sanidad interior. Los días domingos y los días miércoles, cómo liberar nuestra alma. O sea, todo eso lo que son ataduras que han habido en nuestro ser. Y que muchas veces nosotros las guardamos sin darnos cuenta y nos están haciendo estragos muy serios. Entonces, lo que yo quiero contarles para iniciar es que yo le doy muchas gracias al Señor por haberme llamado al ministerio. Es una situación conflictiva a nuestra mente, porque nosotros recibimos a Cristo y empezamos a buscar a Dios, y no nos damos cuenta que de un momento Él permite que nosotros le busquemos con otro propósito, ¿verdad? Nosotros vamos a la iglesia, nosotros organizamos diferentes actividades, nosotros vamos y venimos y ni nos hemos dado cuenta que nos estamos movilizando en un ambiente que Dios ha anhelado que estemos. Y de repente que Dios hace un llamado, Él busca la forma como podernos convencer de que nosotros hemos sido llamados al ministerio con un propósito. Porque Dios tiene un propósito con cada persona en esta iglesia y en el mundo. Lo importante es que cada uno nos podamos casar con el propósito que Dios ha establecido con la vida de cada uno. Entonces yo puedo pasar diferentes tiempos, 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años, y no darme cuenta que mi alma necesita una restauración total. El proceso de la restauración es complejo, no es difícil, pero es complejo, y se va a lograr a medida que yo rindo mi corazón para poder ver en realidad que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces, teniendo llamado para servir en la obra del Señor y teniendo un corazón completamente libre, entonces vamos a ser de mucha bendición para muchas personas que siempre están esperando un consejo nuestro. Y la verdad que nosotros también pasamos problemas como los de ustedes. Todos somos seres humanos y pasamos diferentes cosas, pero la ventaja más grande es que a Dios le plació tomarlo a usted como cabeza y ejercer su liderazgo. ¿Y saben por qué yo les digo que somos iguales todos? Porque a todos nos pasan las mismas situaciones. Entonces viene Dios con su Espíritu Santo y nos da mayor revelación, mayor amplitud de la palabra para que nosotros salgamos adelante y luego nosotros podamos ayudarle a cada uno de ustedes, y todo porque Dios tiene buenos propósitos. Ahora, yo puedo pasar muchos años en el ministerio y ustedes me pueden conocer como esposa del pastor y con muchos nombres, pero si mi corazón no está dispuesto a ser restaurado, en lugar de ser de bendición a muchas personas, a la larga voy a ser de maldición. Aunque a mí me reconozcan como esposa de pastor, aunque a mí me reconozcan como pastora en cualquier lugar, si mi corazón no está libre, yo no voy a poder bendecir a muchas personas, ¿me entiende? Yo puedo ir y venir y pasármela acá callada y todo, pero si nosotros no estamos libres, a la larga nosotros vamos a caer en diferentes tentaciones, o vamos a hacer caer que otras personas vengan y se vayan al suelo, ¿verdad? Entonces yo quiero contarles que conocí a un amigo. Y este amigo, nos juntábamos como jóvenes en la iglesia, orábamos, ayunábamos,
participábamos en diferentes actividades y todo, y todos creímos que teníamos un llamado, porque recuerdo que, bueno, con todos Dios se manifestó en diferente forma, pero yo me recuerdo que a mí me dio un sueño, que estábamos unidos y andábamos en una reunión de jóvenes y estábamos contentos, ¿verdad? Y de repente empezó a crecer algo en medio de nosotros. Como estábamos unidos, estábamos así alrededor tomados de la mano. Y de repente empezó a crecer una mata del centro de nosotros. Y empezó a crecer y de repente nos separó a cada joven. Y a cada uno lo puso en un lugar. Y en ese sueño que yo tuve estaba este joven que yo conocí, que era mi amigo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, nos llevábamos muy bien, pero en ese sueño Dios nos había separado a todos. Y de hecho todos estamos separados, estamos sirviendo a Dios, pero estamos separados. Entonces viene este joven. Todos estábamos buscando a Dios, todos teníamos el corazón dispuesto a servir a Dios. Pero ¿qué sucedió con este joven? Este joven se llama Adolfo. Entonces él es ingeniero y le empezó a ir muy bien en su área profesional. Se casó, tuvo 2 hijas y se empezó a disfrutar la vida en otro nivel y sirviendo al Señor también. Y con mucho gozo. Pero pasó el tiempo y nosotros nos separamos, porque yo me tuve que venir aquí a Villanueva y la iglesia estaba muy lejos de acá. Entonces, que sea el tiempo me enteré que se había separado de su esposa. Y para mí fue una noticia muy sorprendente, porque yo me ponía a pensar, pero si todos fuimos llamados al ministerio para servir en diferentes cargos, ¿y por qué Adolfo no está ahora en el ministerio? Y que si al acercarme a la familia, porque conozco a la familia, me enteré que él siempre había padecido de unos celos que lo mataban. Entonces él nunca dejó que Dios le libertara de esos celos, que por mucho tiempo los cargó en la espalda, digo yo, o en las manos, pero él siempre fue una persona así. Entonces, teniendo llamado para servir a Dios, mezcló una cosa con la otra. Y hay muchas cosas que nosotros podemos mezclar en la vida. Y aunque tengamos diferentes llamados, diferente profesión, diferente oficio, la vida pasa, hermanos. Usted puede vivir 10, 20, 30 años y no encontrar la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque usted no ha dejado que su alma sea completamente libre. Entonces, nosotros vemos en el ministerio, hay muchas personas que están sirviendo aquí en la iglesia y en otras iglesias, cantan, predican, dirigen grupos y todo, y con otros privilegios que dan en otras iglesias, pero de repente se apagan. ¿Por qué? Porque no han sido restaurados completamente. Y lo tremendo es que a veces yo puedo confiar que Dios me llamó al ministerio y ahí estoy. Dios me llamó como profesional y ahí estoy feliz, pero no somos completamente felices, hermanos. Pasan los años y no somos completamente felices. Entonces es muy necesario que nosotros pensemos liberar nuestra alma cada día, porque siempre vamos a tener cosas que tenemos que sacar. Supónganse, yo preparaba el estudio de ayer y de hoy, pero ahorita temprano, cuando estaba viendo el punto de la crucifixión, que ahí se los voy a contar más tarde, de este punto hay muchas cosas que sacar. Dios empezó a ministrarme, yo no creo que administrarme, Dios me empezó a liberar. Yo empecé a llorar y a decirle: Dios, si hay algo en mi vida que es desagradable a tu presencia,
libérame, ahorita es el momento. O sea que yo estoy compartiendo la palabra, pero ya Dios ya me echó jaboncito y me echó agua, ya me desahogó, ¿verdad? Y yo me sentí bien quebrantada. No sentí de que me libertó, pero de algo me libertó, hermanos. Porque yo empecé a estudiar y, uy, Dios, que líbrame de todo complejo de inferioridad. Líbrame de todo complejo de que no valgo la pena. Quita toda amargura. Por si las moscas, yo empecé a mencionar todos los que ustedes son libres de vez en cuando. De cualquier cosa, Señor, líbrame. Porque lo más importante para mí es estar bien contigo y es estar bien cuando uno va a predicar la palabra de Dios. ¿Me entienden? Yo no quiero que los años pasen y me vayan y mi corazón o mi alma se vaya a sentir culpable de que algo ha pasado. Entonces hay muchas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, hay muchas cosas que se mantiene la gente diciéndonos y a veces nos hacemos los disimulados. No queremos agarrar la responsabilidad de escuchar, de entender y de comprender que tenemos que cambiar esa área. Y si nosotros no cambiamos, vamos a cosechar de los frutos que traen esa área que no es confesada. Pueda ser una obra de la carne y pueda ser solamente una atadura, pero de las dos formas Dios está esperando que nosotros nos dispongamos para que alcancemos la victoria y la libertad completa. Amén. Entonces yo puse: cuando nuestra alma está afectada, no vive uno en victoria, no lo vive. Aunque sepamos 1000 citas y yo las recite, yo voy a estar diciendo: en Cristo soy más que poderosa, yo soy coheredera de la gracia de Dios, pero si uno no toma la palabra en serio, para que Dios restaure, para que Dios cambie nuestra vida, no vamos a alcanzar la victoria. No vamos a ser felices a las personas que están a nuestro alrededor, y en nuestro corazón va a haber mucha frustración. Entonces, qué importante es que nosotros en realidad pongamos en parte esta palabra. Entonces, ¿por qué es importante que nuestra alma sea libre completamente? Solo 2 puntos voy a tratar yo, pero un punto con muchos subpuntos. Entonces, por lo menos puse acá: ¿por qué es importante que nuestra alma en realidad sea libre? Yo solo busqué 2 formas. Yo quisiera que fuéramos a la palabra. Bueno, no van a ir a la palabra, yo les voy a contar, porque nos esclaviza toda la vida sin poner mucha atención. ¿Y por qué nos esclaviza a la vida? Porque si hay un resentimiento, va a haber molestia con alguien. Si hay falta de perdón, la voy a masticar, pero no la voy a tragar. Y así voy a pasar en la vida. Si me enoja ver a una persona, nomás llegue a mi casa a tomarse un cafecito, mi estómago va a dar muchas vueltas. Pase adelante. ¿Le gusta tomar una tacita de café? Pase adelante, yo le voy a servir. Y hace uno la cara de hipócrita, pero en el corazón estamos que ya no la aguantamos. Entonces, eso es parte de nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En Esaú y Jacob surgió algo bien serio, hermanos. Ustedes pueden imaginarse, hermana Vanessa y Gaby pueden hablar sobre cómo fue la experiencia de ellas, tener a las gemelitas en su estómago, ¿verdad? No sé si eran tranquilas o no sé si de un lado peleaba más o del otro lado,
Pero Esaú y Jacob dieron batería en el embarazo, hermanos. Y sucede que pasaron los años y ellos tenían que recibir la bendición que Abraham había establecido. Isaac sabía que tenía que bendecir al primogénito. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Empezaron a haber problemas Ellos nacieron a este mundo y todavía continuaron con los problemas, porque siempre habían problemas entre ellos. Según uno lee en la palabra, se vieron diferentes situaciones. Entonces lo que principalmente pasó aquí entre ellos dos fue que Jacob tomó la primogenitura de Esaú. Y eso, cuando pasó esa cuestión, vino Esaú y sin darle mayor importancia, sin imaginarse lo importante que era ser el primer hijo, le dio la primogenitura a Jacob. Entonces fue así de fácil, por un plato de lentejas que estaba muy rico, muy bien preparado, ¿verdad? Pero por el estómago, entonces Esaú vendió. No podríamos bendecir en ese entonces, no podríamos decir que vendió, porque en ese entonces se hacían trueques. Entonces cambió su primogenitura y se la dejó a Jacob. Entonces viene Jacob y buscó la forma de cómo llegar al padre. Él tenía pena, porque cuando uno anda haciendo algo que no es agradable a Dios ni a nuestra conciencia, y más en este caso que eran principios establecidos por la Biblia, entonces Jacob no se sentía tranquilo, pero buscó la forma, y la mamá le ayudó, le dijo que se pusiera piel de camello, digámosle por acá, y le dijo que se disfrazara y que él iba a recibir la primogenitura. Y la mamá estuvo pendiente de ver en qué momento Isaac iba a estar más dormido que despierto. La verdad que él era una persona ya entrada en años y ya no miraba, por eso fue que se lo engañaron, ya no miraba. Entonces viene y se presentó con ese disfraz. Entonces viene y le dijo que era Jacob, que era Esaú. Y viene Isaac y le dice, él pensó, cuando él pidió la bendición, entonces él pensó que no estaba bendiciendo a Esaú, pero de repente tocó las otras prendas y aparentemente se convenció que estaba transmitiendo la primogenitura que Abraham le había establecido. Y Jacob, mero sinvergüenza, fue ahí también, ¿verdad? Entonces recibió esa bendición, pero después la conciencia, que no la tenía en paz, hizo que huyera de Esaú. Cuando Esaú se dio cuenta que le habían robado la primogenitura, se puso muy enojado. Y dice la Biblia que Esaú lo empezó a buscar hasta quererlo matar. Entonces viene Jacob y se fue a esconder, digamos que de aquí de Petapa se fue a Shela, y no había modo que lo encontrara. Pero bueno, así pasó el tiempo, pasaron los años. Por eso les digo que esto es complejo. Pero todavía él con la gana de tomar venganza. ¿Y saben cuál fue el problema de Saúl? Lo más serio es que las personas reciben, se le truncan sus emociones, se le truncan sus deseos de vivir, se puso enojado, hubo resentimiento, hubo amargura en su corazón, hubo insatisfacción de no haber recibido esa bendición. Yo pienso que él se la pasaba pensando y decía, ay, por un plato de lentejas, pero ahora ¿para qué? Ya había perdido esa bendición. Entonces dice la Biblia en el capítulo Génesis 25, 20, 33 del 4 al 11, y así está todo ese contenido bíblico, ¿verdad?
Entonces dice la Biblia que lo llevó al extremo esta situación de casarse con una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Todo por llevarle la contraria a los padres. Hasta eso llegó este hombre. O sea que cuando uno está afectado en su alma, si uno no se pone a pensar, más que todo, si uno no es libre y uno no se pone a pensar que debe de poner esa actitud, uno puede cometer muchos errores, como lo cometió Esaú. Pero el final fue feliz, ya después de tanto tiempo. Entonces Jacob se asustó cuando le dijeron que venía Esaú en contra de él. Entonces que tenían que prepararse con las familias y todo. La cuestión es que vino Jacob y tuvo una actitud de humildad y le pidió perdón a Esaú. Yo creo que ya había recibido a Cristo, aunque en ese tiempo no recibían a Cristo, ¿verdad? Pero yo creo que el Espíritu Santo ya había tratado ahí con él, porque después de tanto tiempo Dios lo motivó entonces a que él perdonara a Jacob. Entonces vemos el conflicto serio que hubo familiar. Vemos la preferencia que tuvieron para Jacob. Vemos todo ese conflicto emocional que a la final, en este caso, Esaú lo terminó perdonando. En este caso fue libre. En su caso, ¿cómo va con la familia? Usted tiene que ir pensando, ¿verdad? Y tenemos otra cuestión. Otra área en cuestión familiar que casi no la tocamos es, yo quisiera que fuéramos a Marcos 7, es la ancianidad. Marcos 7. Marcos y estoy en Lucas, vamos a ver. Estoy en Mateo, ya me pasé, aquí está Marcos. Resulta que la ancianidad es un proceso difícil para muchas personas. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, es un proceso muy difícil. A estas personas casi no las visitan. A estas personas los yernos y las nueras ya no quieren ahí a papá y a mamá. A estas personas los jóvenes ya no les dan mucha atención, ¿verdad? Como que un anciano ya creció, ya se multiplicó y como que ya le toca morir. Hasta nosotros a veces nos dan la noticia de que alguien está enfermo. ¿Y qué edad tiene su papá? 70 años. Dice uno. O sea que ya le va a tocar morir, no hay que preocuparse mucho, ¿verdad? O si no dice, ¿y cuántos años tiene tu abuelito? 93. ¿Verdad? Ya me lo que hacemos así delante de la gente. Ya solo le hace falta un pasito y se va a morir. Ya cayó, ya se murió, ¿verdad? Pero las personas que están viviendo la experiencia de su abuelito o de su abuelita, les duele su corazón. ¿Y por qué yo toqué este tema? Porque no encontré una porción que acomodara muy bien a los ancianos. Pero los ancianos son unas personas muy importantes. Por ellos es que estamos nosotros. Y los valorizamos tan poco que en esa temporada depende lo que el abuelito o la abuelita haya sembrado, en ese tiempo va a recibir la cosecha que su hijo le esté dando. Si usted si usted trajo hijos o hijas al mundo, entonces usted automáticamente espera, ¿verdad? Espera que le atienda. Pero a veces no son atendidos porque todavía hay rencor,
resentimiento, amarguras, tristezas en el corazón de los hijos. Y los hijos han contaminado a los nietos y no visitan a los abuelos. A veces uno visita a los abuelos, dice, nadie me visita. ¿Qué hacen los ancianos para que todos los hijos estén en su casa? ¿Qué hacen? Los invitan a comer. Así hacen. ¿Por qué? Porque saben que ahí van a estar todos. O sea que esta situación es muy seria. Si los padres a esa edad no sembraron, en un tiempo no sembraron amor, en este tiempo de ancianidad no van a recibir amor. Y tan práctico que es decir, mire papá, usted no va a ser, después de cómo se portó de mal con mis hermanos, no vaya a esperar que le pongan alfombra para que usted pase, no vaya a esperar eso. Muchos de ustedes ahorita puedan estar pensando y puedan estar diciendo, ay, es que mi abuelo, o mi suegro, o mi suegra, peor. Pero son ancianos y ellos viven una etapa muy difícil. Dejemos la etapa de que si sembraron mal, van a cosechar mal. En sí, los ancianos viven una etapa difícil. Si son hombres o si son mujeres que ya no están juntos, viven mucha soledad. Si pasan diferentes enfermedades, quisieran que los hijos lo atendieran inmediatamente como él o ella los atendió. Dejaba todos los quehaceres para llevarlo a usted al IX, para llevarlo al hospital general, los papás. Pero no hay una siembra, no hay una cosecha, no hay un agradecimiento de cuidar a los ancianos. Entonces, en esa condición se ponen muy a veces amargados. Si no tienen a Jesucristo, nuestros abuelitos, nuestros padres que ya son avanzados de edad, si no tienen a Cristo realmente como centro, son bien fáciles a caer en esta situación. Y nosotros los jóvenes ni nos damos cuenta que ellos están muriendo, ¿verdad? Están muriendo emocionalmente y no sabemos qué cosas ha guardado en su corazón. Pero yo quisiera que viéramos esta cita. Vamos a Marcos capítulo 7 versículo 10. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y por favor ahí agreguen abuelita y abuelito. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros los honremos. Y si no, ¿qué dice? Que muramos. Eso es lo que nos corresponde. ¿En qué forma vamos a honrar a nuestros padres o a nuestros abuelitos? Cada uno tiene que ver su caso, pero tenemos que hacer todo lo posible para que ellos pasen la vida bien. Y dice, o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Usted puede, un día usted va a poder decir, si muere su papá y su mamá, hasta se puede dar el lujo de andar en los Estados Unidos y no venir a la hora del entierro, porque usted en vida cumplió. Y usted puede decir, claro, que si puede estar, debe de estar, ¿verdad? Pero en su conciencia, usted puede decir, en vida yo le llevé flores a mi mamá. En vida le pronunció flores. Tal vez no le lleva un ramo como esto todos los días, ¿verdad? Pero le dijo buenas palabras. En vida yo la saqué a pasear.
En vida, cuando estaba enferma, yo era la primera a llevarla al hospital. En vida, en vida, en vida. Honramos a nuestros abuelos. Y esa es una etapa muy difícil para ellos. Entonces vemos otro ejemplo. ¿Por qué no podemos ¿por qué es importante ser libre de su alma? Porque no podemos discernir un llamado divino, o siempre ponemos excusas. Eso es algo tremendo, hermanos. ¿Saben por qué? La Biblia dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y la Biblia dice, con esa cita nos habla de hace muchos años. Y en los diferentes años los obreros en el ministerio son pocos. Y vamos a tomar obreros en hermanos y hermanas que Dios las pueda llamar a tiempo completo, en hermanas y hermanos que están dejando sus oficios, sus tareas de trabajo con tal de servir a Dios en determinado cargo. En este sentido creo que Dios puso este versículo, porque hay poca gente que trabaja con una estabilidad emocional correcta. ¿Me entiende? Correcta. A eso me quiero referir. Correcta. En esa condición no estamos siendo libres. Entonces los líderes de la iglesia están trabajando y trabajando siempre con la iglesia, porque los hermanos que son líderes o que sirven en la iglesia siempre roban. Roban tiempo, roban dinero. Aquí en esta iglesia no. Digamos así, ¿verdad? Aquí no, esta iglesia es santa. En otras iglesias sucede eso, ¿verdad? Pero todos los líderes nos vemos envueltos en esas cuestiones. Cuando hay falta de integridad y hay falta de sinceridad de servir en algún cargo, entonces caemos a esta situación. ¿Por qué? Porque no diezmamos, no ofrendamos, somos impuntuales, no damos talla como que fuéramos hijos de Cristo, no la damos. Por eso al liderazgo de la iglesia de Cristo le cuesta a veces formar otro liderazgo. ¿Por qué? Porque no han terminado de ser libres las personas. Entonces es muy difícil que una persona, yo puedo decir, mire, yo quiero ser líder de la iglesia, por favor tómenme en cuenta. ¿Y qué nombre le ponemos? Pónganme asistente del pastor. Eso está bien, ¿verdad? Porque suena bien. Entonces pónganme así, asistente del pastor. Si no, pónganme como encargada de escuela dominical. ¿Y cuántos hay en la escuela dominical? Hay 15 pastores y hay como 90 niños. Ese cargo pónganme, ese cargo pónganme. ¿Y qué? Quieren lucir con cargos, pero no están dejando que Dios libere completamente su alma. Nomás los niños empiezan a hacer travesura. Callen esos niños. Como soy la encargada de la escuela dominical, ¿verdad? Callen esos niños, mucha bulla. Y pobres los niños, y solo gritos son. Y cómo molestan los niños, y cómo cuesta mantenerlos unos 10 minutos en silencio. ¿Cómo cuesta? Pero callen esos niños, por favor, callen esos niños. Ya los callan. Vayan a ver qué hacen, pero los callan. Mandando uno como que fuera muy fácil. Pero todo eso se debe a que mi corazón no está siendo entregado al Espíritu de Dios. Todo esto se debe a que Dios me está llamando para que trabaje en la obra y yo no estoy cumpliendo. Todo esto se debe porque yo no estoy libre de mi alma. Y en este sentido vemos el caso de Jeremías. Jeremías fue un hombre que cuando Dios le llamó, él tuvo
puso un pero. Y él dijo, vea, pueden ver todo el capítulo 1 de Jeremías, ahí habla sobre el llamado de Jeremías. Entonces, ¿cuál fue la objeción que puso Jeremías? Ay, yo no puedo ir, Señor, porque yo soy muy joven. Apenas tenía 17, 18 años, Jeremías. Pero no era eso lo que específicamente lo hacían sentirse con poca fuerza. No era eso, fíjense. Lo que Jeremías tenía era, él ya sabía que el mensaje que él iba a dar, lo iba a dar con su pueblo. Entonces, como que Dios iba a usar a Jeremías para exhortar a la gente. Y aquí yo puse, dice, el propósito del profeta Jeremías fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a 3 reyes. Debido a 3 reyes, imagínense, para eso Dios estaba llamando a Jeremías, porque él iba a reprender a 3 reyes. Debido al castigo impuesto por Jehová, de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón a Dios. Era lo único que Dios quería, que el corazón de ellos se volviera al Señor. Pero a Jeremías le parecía muy difícil, porque para ese tiempo que fue escrito el libro de Jeremías ya era muy seria la cosa. Los corazones se habían endurecido tanto que parecían como callos, ¿verdad? Como callos que tenían control de sus emociones, de su alma y de cuántas áreas el pueblo de Israel, pero el pueblo no obedecía. Entonces, ¿de qué sufrió Jeremías? Bueno, al final nosotros vemos los pasajes de la Biblia y Jeremías terminó, pero él no quería atender ese llamado porque tenía miedo. Lo que predicaba Dani hace 8 días, ¿verdad? Sobre el temor. Entonces él tenía miedo. Él no quería ir con su pueblo. Él no quería hablarles. Él tenía miedo también porque lo habían amenazado que lo iban a matar. Él tenía miedo, y yo puse por acá que recibió burlas, recibió abusos, recibió amenazas de muerte en diferentes lados. Y amenazas de muerte las recibía. Y antes de recibir las amenazas, Dios le hablaba y le decía de qué forma la gente había planeado matarlo, pero no lo mataron. Ya Dios había dispuesto un plan con Jeremías, pero él tenía temor, ¿verdad? Él no era libre de eso. Tenía temor a que los mataran, temor a que los rechazaran, temor al qué dirán. A eso tenía temor. Porque yo pienso que una persona siendo joven bien puede servir al Señor, pero Jeremías tenía temor a todo el pueblo que tenía que hablarle. Vemos otra cosa en el caso de Moisés. Ese es un caso tremendo, hermanos. Moisés sí se le pasó la mano, por decirlo así. Entonces yo puse acá, él tuvo problemas de identidad. En ese momento, cuando Dios le habla y le dice que lo iba a enfrentar contra el faraón, él se asombró y él dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Él estaba confiando en sus propias fuerzas. Él no estaba creyendo lo que Dios iba a hacer en él primero. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Primero se asombró y dijo: ¿cómo me vas a mandar a mí? En otras palabras, si yo no puedo, si yo no sé cómo se hace eso, yo no sé. El problema de incapacidad del habla, esa fue otra situación que Moisés tuvo. Cuando Dios le habló y le dijo: ¿acaso no te has dado cuenta que yo no puedo hablar? Pues yo no puedo. Como que Jesús llama solo a calificados. Y eso no es así.
A Dios le había placido llamar a Moisés. No importa si tartadeaba, no importa. Dios miraba en Moisés un corazón sincero y un corazón agradable al Señor, pero él no se miraba en esa condición. Él empezó a ponerse los moños, él empezó a poner excusas y pensar que Dios no iba a ser suficiente en él para poderle hablar al pueblo. Entonces le dice: ¿acaso tú no sabes que yo tengo un hermano? Pues Aarón era el hermano y María también. Entonces le dice: ¿acaso no sabes que yo tengo un hermano? Pues Jesús, pues Dios, ¿acaso no sabes que yo tengo un hermano? Él habla mejor que yo, ¿por qué me llamas a mí? Y Dios se enojó. Y muchas veces cuando nosotros ponemos muchas excusas para servir a Dios, de repente Dios se va a enojar con usted porque usted no quiere atender su voz. Y usted sabe que sabe, dicen por ahí, que usted está siendo llamado para servir a Dios. Pero ¿qué pasa? Se pone diferentes razones. No puedo por el trabajo, no puedo por el estudio, no puedo por el oficio en la casa. Imagínense, hermanas, imagínense que no pueden por eso. No puedo por diferentes razones. ¿Cómo va a ser eso? Si Dios es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo. Entonces viene Dios y se enojó contra Moisés. Yo creo que si hubiera sido padre como usted, hubiera agarrado un cincho: vení para acá, plas, y plas, unos 3 reglazos le hubiera dado, unos 3 hinchazos con aquel chicote a caballo con el que nos pegaban antes, ¿verdad? Y ahí sí hubiera hecho caso Moisés, ¿verdad? Porque en este caso se enojó Dios y ya no le hizo caso a él, y Moisés tuvo que sujetarse y dejar eso. Porque muchas personas a veces piensan que porque tienen un defecto físico que definitivamente ya no pueden cambiar, a veces el defecto es su físico, ¿verdad? Pero ese físico Dios no lo usa para mayor cosa. Entonces el defecto puede hacer que tiene la pierna para allá. Si fuera pierna, la pusiera acá, ¿verdad? Como los que caminan así, con la pierna así, con lastimada, ¿cómo les cuesta? Pero esas personas están dispuestas a decirle: sí, Señor, esto un día va a cambiar, esto un día va a cambiar, yo seré transformado cuando tú vengas, pero esto va a cambiar. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón dispuesto para poder hacer su obra. No le pongamos ningún pretexto, no le pongamos ni un pero. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso es bien serio. Dios está viendo la necesidad que hay afuera de que el evangelio sea compartido. Nosotros no lo miramos, pero Dios sí lo ve. Él sabe que necesita hombres y mujeres dispuestos a cambiar el mundo, a cambiar una familia, a cambiar una iglesia. Dios sabe. ¿Y por qué usted se va a negar a Dios? Porque usted va a decir: no, Dios, yo no puedo, ¿verdad? Como que tuviéramos que hacer cuantas cosas. Otro ejemplo de que interrumpe un llamado la vida que nosotros tenemos, que no es agradable a Dios, es en el caso de Gedeón. Ayer platicaba con mi esposo y viéndolo con estos ojos, de veras, qué caso qué caso. Entonces yo quisiera que fuéramos a Jueces capítulo 6, 13. Dios había visto que Gedeón era valiente y esforzado. Así lo había visto Dios. En medio de un pueblo que se había rebelado contra Dios.
Pero él estaba pasando la misma reprensión que Dios les estaba haciendo a las madianitas, la estaba pasando también él. Y por eso él tuvo un complejo. Yo le puse acá complejo de inferioridad. Porque cuando Dios tuvo misericordia de tomar a Gedeón para que fuera un hombre valiente, un hombre guerrero, él también se puso los moños, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y todo esto es que el pueblo de Madián había desobedecido a Dios. Entonces este pueblo hizo cualquier cosa con tal de que el pueblo de Israel no fuera beneficiado por Jehová. Entonces viene Gedeón y le empezó a reclamar al Señor. Y voy a empezar. Y dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Quejándose Gedeón. No había entendido que era Dios, que era el jefe que le estaba hablando. Él, en lugar de verlo y verlo como una novedad de vida y de pensar que haciéndose a Dios él iba a ser libre de cualquier situación que estaba pasando, viene y se pone a quejarse con Dios, a reclamarle a Dios. Por eso él tenía un complejo de inferioridad. Y muchos cristianos tienen complejo de inferioridad, fíjense. Muchos creen que por las cuestiones que han hecho o por las situaciones que han pasado no se sienten muy merecidos en Dios. No sienten que Dios puede hacer grandes cosas a través de ustedes. Por eso no las hacen. Por eso no pasan de sope a gavilán. Por eso no pasan del suelo a la silla. Nunca son prosperados. Por eso, porque nos sentimos como incapaces de recibir una bendición de Dios. Así le pasó a Gedeón, quejándose. Entonces viene Dios y fíjese que Dios evadió esa palabra. Entonces viene Dios y le dice en el versículo 14, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza. No estaba diciendo: ve con tus fuerzas. Le estaba diciendo: ve con las fuerzas que yo te doy, Gedeón. Cambia la mentalidad. Mira las cosas diferentes. No las mires como tú las mires, como tú las estás mirando. No te dejes llevar por lo que tú ves. No te dejes llevar por lo que tú escuchas, Gedeón. Cambia tu mentalidad. Si nosotros cambiáramos la mentalidad, muchas cosas y mejores cosas hubieran en este templo. Muchas y mejores cosas tuviéramos en la casa, ¿me entiende? Ese hijo drogadicto ya hubiera cambiado hace rato, hermano. Ese esposo que le gusta andar con una y otra ya hubiera cambiado hace rato. Aquellas hermanas que cuesta que se sujeten o que les guste el chisme, hace rato hubiera cambiado. Hace ratos. Si usted fuera un hombre y una mujer que le creyera a Dios y que pensara diferente, que pensara según la palabra de Dios, porque ahí es donde debe estar nuestra confianza, hermano. Cuando suceden los problemas, nosotros debemos ir primero a Dios, hasta después hagamos uso del ser humano. Pero cuando usted de veras pone en práctica el consejo y toma en primer lugar a Dios, solo usted, hermano y hermana,
que busca y que cree a Dios va a ver las cosas diferentes. Toda la gente no lo va a ver. Ay, no. ¿Para qué vas a orar por ese patojo si nunca se va a convertir? Mira, ya tiene 50 años y nunca se convierte. No, usted dígale no. Yo he proclamado siempre que mi hijo va a cambiar y va a cambiar. Y de acuerdo al ayuno, a la oración, al sometimiento que usted tenga, ese hombre va a cambiar. Porque las promesas de Dios son sí y amén solamente. Y Él las cumple. Y Él las cumple. Y Él las cumple en serio, hermanos. No hagamos las de Gedeón. Entonces, y dice, Dios lo veía diferente, porque Dios le había hablado. Entonces dice, ven con esta fuerza, o sea, la fuerza de Dios, y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Bueno, Dios le dio esa palabra. ¿Y qué siguió pensando Gedeón? En el versículo siguiente dice, no te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? ¿Con qué salvaré a Israel? Negativo todavía. Ya había recibido palabra de Dios y dice, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Imagínense, ya le había hablado a Dios. Ya Dios nos ha hablado con cuántas promesas. Si Dios es, si usted quiere verlo como nosotros los humanos, si Dios es millonario, hermano, Él no necesita nada de usted, es usted quien necesita del Dios Altísimo, es usted. Entonces, no hagamos la de Gedeón, que le empieza a contar las situaciones a Dios, Dios le da palabra y regresa lo mismo. Qué tremendo. Así es la mentalidad nuestra a veces. Pero es que ese no va a cambiar. Es que aquel hermano, el pastor nunca lo va a quitar. Es que aquella hermana nunca va a cambiar tampoco. Nunca, nunca. Si usted ora, ¿cuántos han probado orar y han creído a Dios y Dios le ha respondido? Levanten la mano. Qué bueno, ya Dios lo vio. Entonces, ¿qué dice? Y yo, el menor en la casa de mi padre, se vuelve a quejar. Gedeón, ¿verdad? Pero a última hora Dios lo usó. Dios lo usó para que salvara a ese pueblo, porque al fin entendió. Pero él, desde que Dios le habló, y así hacemos nosotros. Ay, Señor, es que vieras, gano 1000 quetzales, no me alcanza para nada, para nada. Y si diezmo, ay Dios, me muero, Señor. No, yo no te estoy robando, pero yo solo estoy haciendo mis cuentas, ¿verdad? Entonces son 300 que debo a la vecina. Mire qué pobreza, hermano. 300 que le debo a doña Nicolasa. 200 que debo del pan del mes. 300 que me quedan para las camionetas, porque yo no le voy a pedir a nadie que me lleve, que me traiga. 400 que tengo que pagar de alimentación, aunque sea huevito le doy a esa mentalidad pobre, hermano. Esa mentalidad de dame dinero que están haciendo muchos. Porque muchos hacen así con tal de que uno dé dinero. Empiezan a contar todas sus penas. Todas sus penas. Y usted termina cayendo también, teniendo misericordia. Y hay que tener misericordia con la gente. Pero hay gente que es más lista que usted y le cuenta todas sus penas, ¿verdad? Y ahí andan en carro. Ya me salió lo de mi campero. Y el hermano comer frijoles a la casa, ¿verdad? Complejo de inferioridad. Eso estaba deteniendo el llamado de Dios para Gedeón. Eso es bien tremendo, hermano. Yo no sé qué le impide a usted para no servir al Señor, pero bueno. Entonces dice, Jesucristo fue libre y nos dejó una nueva identidad. Y eso es bien tremendo.
Yo tomé la crucifixión y usted la puede encontrar en cualquier parte de los evangelios, pero la crucifixión fue algo tremendo. Isaías lo profetizó y se cumplió cuando el tiempo pasó. Y dice la Biblia: Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo le tocó algo difícil, razones para él poder decir: estoy herido de mi alma. Situaciones para él decir: estoy desvalorizado, no tuve ni papá ni mamá, diría. Jesucristo tuvo muchas razones para sentirse menospreciado. Nadie lo quiso, porque a la hora de la hora a Jesucristo le tocó pasar cosas serias. Parte de la crucifixión dice que él iba con los discípulos y él iba contento, ¿verdad? Y les pidió que se quedaran orando por él, porque él ya sabía el momento que le iba a tocar pasar. Entonces le dice a los discípulos en el monte de los olivos, le dijo: quédense aquí, quédense acá, solo yo voy a subir. Les encargo que se queden orando, ¿verdad? Porque él ya sabía, hermano, él ya sabía lo que le iba a pasar. Y le dijo: quédense orando para que no vayan a caer en tentación, le dijo. Y se fue Jesucristo, y se fue. Que si cuando regresó los encontró durmiendo, como muchos de aquí en la iglesia, ¿va? Y no durmiendo físicamente, durmiendo espiritualmente, hermanos. En esa condición está la iglesia de Cristo. Dios está haciendo señales y prodigios y muchos están durmiendo. Qué tremendo. Muchos están protestando por los mensajes sobrenaturales. Es que ya cambiaron, ya no predican el canto que mi esposo dijo: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Ya no lo cantaron, esa iglesia ya no sirve, ya no tienen buena alabanza, ya no cantan ese canto. Me voy de esa iglesia. Lo sobrenatural lo tienen a un lado, hermanos. Ya no les importa a la gente, solo quieren ser cristianos de banca. Solo quieren ser cristianos para que los vean los domingos, que andan bien bañados, bien cambiados, bien guapos andan todos. Echado desodorante, perfume, solo eso quieren. Que los conozcan como buenos líderes, son puntuales, son responsables y todo. Pero ya no hay ese amor, esa entrega. Los discípulos, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos de que se quedaran orando y él regresó, le dio tristeza, porque Jesucristo también tenía su alma, hermanos. Él le dio tristeza, él lloró. Dice la palabra que él lloró y le salían como gotas de sangre. Y las gotas de sangre salen cuando una persona está en lo máximo de estrés. Imagínense que Jesucristo ya vivía estrés. Él ya sabe todo lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a ir a la capital, solo a la capital. Él ya sabe cuando se pone aquí, hay una camioneta aquí, todo así. Él ya sabe todo eso. Jesucristo es perfecto, él ya sabe todo eso. Y todavía sí, él siguió y lo azotaron y lo despreciaron sus amigos, lo dejaron. Y dice la Biblia que él fue crucificado por sus pecados, hermano, por sus pecados. Imagínese, solo eche vuelta, ¿de qué el Señor lo ha salvado a usted? ¿De qué? Y lo tenemos en poco. Qué tremendos somos, ¿verdad?
tremendos para las cosas en este sentido malas, porque no lo buscamos como la palabra de Dios nos lo dice, ¿me entiende? ¿Y qué dice? Que Él fue crucificado. Hasta yo creo, esto no lo dice la Biblia, pero hasta Dios pensó en la forma que iba a morir Jesucristo. Porque en ese tiempo morían en una cruz los que eran mal portados. A Jesucristo no le tocaba morir en esa cruz. Pero hasta la forma fue correcta. Porque morían, digamos, es un palo acá y un palo acá, como en una X. Así morían en un tiempo. En otro tiempo solo morían sobre una viga. Y cuando Jesucristo murió, murió en una cruz. Pero Él Él que todo lo sabe. Porque si moría así en forma vertical, Él murió en forma vertical porque le estaba diciendo al mundo que los amaba. Todavía en última instancia Él estaba diciendo: los amo. Y murió en esta condición. Y en esta forma vertical era la comunión que tenía en los cielos con la tierra. Hasta en eso Él estaba demostrando el amor que nos tenía, para que el día de hoy nosotros nos pongamos los moños porque estamos resentidos todavía, porque estamos amargados con papá, un papá que nunca conocí. Fíjense, qué chiste, ¿verdad? Un papá que nunca vio mis sonrisas, un papá que no vio las travesuras que le hice a mi mamá. Por eso, no, hermanos, es tiempo que en realidad nosotros agarremos el evangelio en serio. Es tiempo que en realidad nosotros tomemos un cargo en la iglesia por gratitud a Dios, por servicio a Dios en el ministerio. Es tiempo que nosotros apartemos un tiempo, valga la redundancia, para dárselo a Dios. Es tiempo, no solo por la organización de la iglesia, que es muy importante, sino porque afuera de aquí nos necesitan gente. Yo platicaba con un joven hace un tiempo que estaba viniendo a la iglesia y me dice: lo que aquí me ofrecen es una maravilla, eso es grato, me dice. Cómo el pastor predica, las alabanzas que Roito dirige, me sustentan mi alma, me hacen sentirme muy bien. Pero cuando yo salgo de la iglesia, mi corazón da vueltas, dice. Yo siento que mi corazón estalla, porque cuando yo llego a la casa, yo veo a mi padre, dice. Y mi padre es el causante de que yo tenga esta falta de perdón. Se estuvo congregando acá solamente 2 años, porque aquí todos vienen y nadie sabe lo que le pasa a nadie. Y nosotros, si sabemos algunas cosas de ustedes, ahí las tenemos guardadas. Nadie sabe. Como nosotros solo venimos, ya no vinieron. El que se sentaba aquí ya no viene. Saber qué se hizo. Por allá lo he visto vagando, y no sabemos de qué, por qué no viene. La que se sentaba atrás tampoco ya no viene. Ya no sabemos por qué no vienen los hermanos. Y hay personas que se van por situaciones muy serias. A este muchacho lo había violado su propio padre. Entonces me decía: mire, hermana, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo perdonar a mi papá. Yo no puedo perdonar a mi papá, no puedo. Es que él me hizo esto, me hizo el 8, me hizo el otro y me hizo tal situación. Yo no puedo perdonar a mi papá. Y tenía 22 años el joven. Y le pasaba eso todos los días, porque la mamá nunca creyó que el esposo era capaz de cometer esa infamia, digamos, nunca.
Entonces el patojo estaba más molesto por el papá, que fue el causante del hecho, y con la mamá también, pero era más con el papá. Y eso hizo que él se fuera de la iglesia. Y a mí me da tanta lástima, tanta lástima. Yo le he puesto mensajes y lo hemos llamado, pero no hay modo. ¿Cuánta gente hay que necesita de un mensaje de salvación y de restauración? Entonces, ¿qué aprendió Jesucristo? Bueno, muchas cosas aprendió. Después de la crucifixión hay muchas cosas en las que Cristo tuvo que aprender. Pero yo quiero tomar aquí dos cosas. Primero, Él agarró en el momento que iba a ser la crucifixión, donde nadie estuvo con Él. Él ahí se sintió solo, aunque Dios estaba ahí, porque la Biblia dice que Dios es omnipresente, omnipotente. Él está en todas partes, ahí está Dios, pero no pudo intervenir en la vida de Jesús porque Él tenía que pasar eso. Él tenía que pasar, aunque en sus sentimientos Él sintió que Dios lo había abandonado. Le dijo: Señor, todavía en eso, fíjese, le dijo: Señor, haz tu voluntad, no la mía. Ahí estaba renunciando a todo, estaba dejando todo, con dolor y todo. Haz tu voluntad, no la mía. ¿Y a cuántos de ustedes no les gusta hacer la voluntad de su líder? Usted no me manda a mí, si solo mi líder de la iglesia es, y este quiere mandarme, no, ¿qué? Se ponen a escupir, no se quieren sujetar. ¿No se quieren sujetar los benditos hermanos? Diga: haz tu voluntad. No pueden. El orgullo, la vanidad, la vanagloria no permite, no se quieren sujetar, no quieren sujetarse. Pero que Dios trate con usted, no yo, ¿verdad? Entonces Jesús dice que Él lo primero que aprendió fue a tener carácter. Después de decir: Señor, haz tu voluntad, y la hizo, Dios le enseñó a que Jesucristo tuviera carácter. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. También permite Dios, a través de las circunstancias, formar una nueva identidad. Tanto que se habla de la identidad. ¿Usted quiere saber qué es la identidad? Agarre la palabra de Dios y crea, escudriñe, investigue que el amor de Dios fue suficiente para amarle, para darle el primer lugar en su vida, porque usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es real sacerdocio, dice la palabra. De esto agárrese para formar una nueva identidad y tener carácter estable en su vida. Tiene que agarrar la palabra, solamente la palabra. Porque a veces padre o madre o los hermanos nos fallan, pero Cristo a través de su palabra no nos falla. Él dice sí y se hacen las cosas. Él dice no y detiene las cosas, porque Él es Dios. Entonces en esta palabra, hay muchas promesas que van a crear en usted una nueva identidad. Es la nueva identidad que nosotros necesitamos. Posiblemente su papá ni estuvo con usted, y si estuvo, como que no estuviera, no pudo formar en usted una nueva identidad. Porque la primera identidad la recibimos de papá y de mamá, porque nos trajeron al mundo. Y cuando uno nace como que nada sabe. ¿Qué le enseñan a uno? Todo le enseñan. Diga papá, papá. Diga mamá, Diga mamá,
Mamá, mamá, ay Dios, nos sentimos tan contentos. Ay, ya dijo mamá, Junior ya dijo mamá, mi amor. Y los papás empezamos, no, yo oí papá, no, yo oí mamá y el otro dijo mamá. Pero uno discutiendo ahí, ¿qué les enseñamos a los hijos? Muchas cosas. Les enseñamos a amarrarse los zapatos, les enseñamos a limpiarse la boca por si comen muchos frijoles, aunque a algunos les gusta chorrearse mucho, como Magdiel ahí, les gustaba comer los frijoles, les gusta muchas cosas. Los estamos formando, estamos creando en ellos una buena identidad. Y llegamos a una edad y pensamos que ya la hicimos toda. ¿Qué si de repente los hijos nos dicen, es que yo me recuerdo? Y nos empiezan a recordar cosas que ni hicimos nosotros, hermano, porque somos imperfectos. Como padres, aunque tratemos la manera de hacer todo lo posible, vamos a cometer muchos errores, muchas faltas. Entonces, como humanos ya formamos cierta parte de la identidad que nos cría una seguridad al ser humano. Pero cuando venimos a Cristo, Él, como acabamos de nacer y estamos nuevos en Cristo, somos nuevos de paquete, no sabemos ni siquiera cómo se ora. ¿No le pasó a ustedes recién convertidos? ¿Y cómo se ora? Yo me recuerdo que había una hermana que se ponía a orar y empezaba a hablar y que se hacía para un lado, ella encantada con Dios, y luego empezaba a hablar sus lenguas, hasta bonitas lenguas hablaba, y profetizaba en canto. A mí se me caía la baba de verla. Ay, qué bonito. ¿Cuándo voy a aprender a orar yo así? Estamos aprendiendo cómo orar. Le enseñamos a los nuevos creyentes cómo se ora, cómo se ayuna, que tengan cuidado de no abrir mucho la boca donde no les conviene, que la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Están creciendo, son nuevos. Entonces crezca con esa nueva identidad, pero crezca firme. Es la segunda identidad que tiene. Y si usted no recibió buena identidad en su hogar, para eso está la palabra, hermanos. Y si usted carece de identidad, agárrela. Siempre es bueno empezar de nuevo, porque las maravillas de Dios están ahí. Usted ya no puede decir en esta iglesia que se les ha enseñado, usted ya no le puede estar echando la culpa a papá y a la mamá, ya no. Tampoco se pueden hacer los disimulados los papás, ¿verdad? Que vean cómo se arreglan con Dios, ¿verdad? Pero ya no les pueden estar echando la culpa a ellos. Ustedes ya son grandes. Porque esta no es escuela dominical, o es escuela dominical aquí. No, ¿verdad? Esta es iglesia donde vienen las personas adultas. Entonces están escuchando un mensaje para adultos, un mensaje que les va a enseñar a vivir a través de la palabra. Y otra cosa que puse por acá, dice, y que no se me olvide esto. También lo que Jesucristo aprendió fue a depender completamente y literalmente de Dios. Nosotros los seres humanos, a veces, sin darnos cuenta, las mujeres casadas queremos depender tanto del esposo que confundimos las cosas. ¿Me entiendes? Usted no va a la iglesia porque mi esposo no puede ir hoy, le tocó trabajar. No va a la iglesia, es que mi esposo está cansado, no se levantó temprano. Mentiras, hermanos. En Cristo las cosas son en serio, porque lo que le da Dios no se lo va a dar el esposo. Lo que le da Dios no se lo van a dar los hijos. Lo que le da Dios no se lo va a dar ninguna persona en la cual usted pone su confianza total. En el camino pasan diferentes situaciones o sorpresas de las que usted a veces se da,
y se desilusiona. Yo que confiaba tanto en este hombre. Mira, hermana, usted hubiera visto, yo daba la vida por este hombre, por Pepito, digamos. Yo daba la vida por Pepito. Nomás decía que quería sus frijoles, ahí estaban. Nomás quería su ropa planchada, ahí estaba. No digo que seamos irresponsables, ¿no? Yo tenía a Pepito como que fuera un rey. ¿Qué? Si de repente vino la Pepita y se lo ganó, y ella que no hace nada en la casa. La Pepita porque solo quiere andar bien arreglada, siempre bien chaineada, entonces él está feliz. Pero ya quisiera ver a la Pepita en mis zapatos. Yo soy la que lavo, yo soy la que plancho, yo soy la que hago oficio. Casi me llaman Zoila a mí, porque yo hago todo en la casa, todo lo hago. Y ahora el Pepito se fue con esa Pepita y yo ya no aguanto. Está bueno que le pase. ¿Sabe por qué? Porque usted no tenía que darle el primer lugar a Pepito, ni y a la Pepita menos, y a los pepitíos menos. Se lo tenía que dar al Señor. Cuando usted agarra en serio las cosas, usted agarra en serio las cosas, su Señor va a estar como cabeza. Y cuando Jesucristo esté como cabeza principal, entonces el Pepito y la esposa, digamos, el matrimonio van a ser uno. Y ellos dos que son uno van a crear buenos hijos. Van a crear hijos de los cuales usted va a sentir mucho agradecimiento con Dios. Pero la vida es un proceso. La vida es un quebrantar de diferentes cosas, pero en Cristo somos mucho más que vencedores. Y yo creo que también algo que es bueno que aprendamos es que cuando nosotros hemos agarrado en serio las cosas de Dios, la unción de Dios viene a nuestra vida como vino ahora acá. ¿Me entiende? La iglesia está viviendo tiempos muy especiales. Yo no creo que sea solo esta la iglesia, pero le doy gracias a Dios por estar acá, porque la presencia de Dios se siente fácilmente. Entonces, parte de la bendición que nosotros podemos tener por estar sujetos a Dios es mantener la unción en la casa, en nuestra vida personal, para que en la iglesia solo seamos un ladrillo más para que la presencia de Dios fluya con poder. Y muchos podemos hablar de un tema de la unción y sacar buenos mensajes, pero la cosa es mantenerlos, que nos mantengamos en la unción. ¿Cuántos se mantienen en unción? ¡Y! Solo pocos. ¿Cuántos se mantienen ungidos? ¿Cuántos se mantienen ungidos? Pocos. O sea que Dios sí necesita muchas cosas por las cuales nos tiene que restaurar, ¿verdad? Es bonito. En la casa yo veo, vamos a desayunar, decimos con mi esposo, vamos a desayunar, los patojos, nosotros estamos ayunando. Bueno, ya se volvió común eso. Entonces ellos con su Dios, ¿verdad? El otro día vamos a ir a los cebollines, estamos ayunando. Ay, qué rico. Ya se nos volvió común eso, esa bendición de Dios. Y eso Dios lo quiere para todos. Yo me meto a veces a los cuartos de mis hijos y ya les voy a decir que le pongan un papel y digan: no entren ahora, ¿verdad? Les autorizo ahora. ¿Por qué? Porque están orando, están teniendo comunión. Y qué bueno que tengan comunión con su papá Dios, porque mi esposo y yo les vamos a fallar en muchas cosas, pero que ellos estén cerca de Dios es lo mejor que puede haber. Que ustedes estén cerca de Dios es lo mejor y lo excelente, es lo primordial, es lo grande, es lo grato, es la restauración que Dios le trae a usted. Entonces quiero terminar con esto. Mantengamos
la unción de Dios, que es lo que más le agrada a Él. Entonces dice otra cosita antes de terminar. Leía en tercera de Juan 1:12. El propósito es que vivamos libres de nuestra alma. Y dice, el interés de Juan era que Gayo recibiera bendición de todo, conforme iba a prosperar su alma. Porque de nada sirve, hermanos, que trabajemos y tengamos dinero para disfrutarlo si nuestra alma no está restaurada. Yo les digo que yo puedo tener mi alma y no la puedo tener restaurada, y puedo tener dinero y el dinero se me va a ir así de fácil, bien fácil. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si Dios ve que mi alma no está libre, si mi alma está llena de temores y todo, el dinero se va a ir así, rápido se va a ir. Así como le entran 5,000, se le van a ir 10,000. Así se le va a ir el dinero, por los temores, por la falta de perdón, porque su alma no está restaurada. Entonces aquí dice este pasaje de la Biblia: yo deseo que tu alma sea restaurada primero, y después la bendición de Dios, que después venga la bendición del Señor. Y dice, no viva de acuerdo a la mala experiencia que nosotros tuvimos en el pasado. Eso siempre lo he compartido. Es tiempo que nosotros dejemos el pasado donde está. Un pasado ya solucionado debe dejarse atrás, porque eso es otra carga que nosotros sentimos en nuestro corazón muy fuerte. Cuando no terminamos de perdonar, no terminamos de dejar al novio, a Juan, que fue mi novio hace 20 años, todavía lo recuerdo con dolor. A Pedro, que fue mi esposo hace 15 años, ya ni lo veo, ya se murió, pero todavía lo vivo con dolor. Siempre que pienso en Pedro hay dolor en mi corazón, siempre pienso en eso. Deje el pasado, deje completamente el pasado, déjelo, porque Dios quiere hacer buenas cosas. Y yo quiero que vean Isaías 43:25, dice: yo soy el que borra tus transgresiones. ¿Qué significa? Culpabilidades y rebeliones. Y no se acuerda de tus pecados. Él no se acuerda. Ella no se acuerda, hermano. Cuando usted le saca, se empieza a recordar y a recordar, y a Dios ya lo olvidó. Y eso, gracias a Dios, que le pasa a mi esposo. A veces le digo: ¿te acuerdas de tal cosa? ¿Y cuándo fue eso? Pues hace 15 días. De veras. Yo no me recuerdo, dice. Él vive su vida hoy. Él vive su vida hoy. Él no vive en el pasado. Él no se recuerda nada. Cuando Junior le recuerda algunas cosas: es que tú me hiciste esto y esto. De veras. De veras, mi hijo, de veras. ¿Sí? Y ella no se acuerda. Así debemos de tener nosotros la mentalidad. Ya no se acuerda de cosas, porque su vida ya fue transformada, su vida ya fue cambiada. Dios lo ve como una nueva criatura. Dios lo ve como un hombre transformado. Dios lo ve como un hombre nuevo. Él ya, o sea que a él no le podemos reclamar nada. Yo no le reclamo nada. Nada le reclamo, porque no se va a acordar. Pero nada, él trata la manera de hacer bien las cosas. Y si comete un error, pide una disculpa y ya pasó, ya. ¿Para qué darle tanta vuelta a la cosa? Si ya le pidió perdón él, ¿para qué tanta vuelta? ¿Para qué va a pedir perdóname por esto, perdóname? Pero si él ya
yo ya hice una cosa, ya la perdoné, yo ya perdoné a las personas, entonces ya pasó. Así tenemos que vivir, ¿verdad? Así tenemos que pasar las cosas, libres, que seamos libres con la ayuda del Señor, ¿de acuerdo? Mientras más ustedes libre, más bendición va a ser en las manos del Señor para el pueblo, ¿entiende? Para el pueblo. Entonces yo quisiera que se pusieran de pie y vamos a orar. Muy bonito es compartir la palabra, pero a cada uno de ustedes les toca vivir diferentes situaciones serias. No sé qué tan serias puedan ser, pero les toca vivir cosas serias. Pero la palabra dice que si nosotros venimos al Señor, Él es capaz, Él es suficiente para perdonarnos de todo pecado. Así que en este momento, Padre, te damos gracias.